comenzamos ya el acto académico de la inauguración del curso y vamos a comenzar por la conferencia de Monseñor Carlos Escribano sobre el Congreso de Seglares. Monseñor Carlos Manuel Escribano Subías nació en 1964 en Carballo, La Coruña, donde le hicieron un homenaje cuando le hicieron obispo, porque había nacido allí. Ingresó en el Seminario Mayor de Lérida y obtuvo la licenciatura en Teología Moral por la Universidad Pontificia Gregoriana. Fue ordenado sacerdote en 1996, quedando incardinado en la diócesis de Zaragoza. Tras desempeñar diversos cargos pastorales, entre los que destaca su labor como párroco del Sagrado Corazón y de Santa Gracia, parroquias de la ciudad de Zaragoza, y como profesor del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, conocido por el CRETA, fue nombrado obispo de Teruel y Albarracín en 2010. El 13 de mayo de 2016 fue nombrado obispo de la diócesis de Calahorra y la Calzada de Logroño, donde tomó posesión el día 25 de junio de ese mismo año. En la conferencia episcopal ha desempeñado diversos cargos dentro de la Comisión de Apostolado Seglar, participó en la subcomisión de familia, ha sido responsable del Departamento de Pastoral de Juventud, luego también de Consiliario Nacional de la Acción Católica y Consiliario de Manos Unidas. En la actualidad es presidente de la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Esta comisión es la que ha preparado, organizado y llevado a cabo el Congreso de Seglares y por eso su opinión es una opinión muy autorizada porque ha conocido el Congreso desde su fase preparatoria, su realización y también ahora están ya trabajando en cómo aplicarlo en las diócesis. Tiene la palabra y le agradecemos mucho que haya hecho este esfuerzo. Mañana tiene que estar en Madrid en la permanente y le toca viajar por la noche hasta Burgos para partir el camino. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y también por la invitación a tener este encuentro con todos ustedes. Yo le comentaba antes a don Manuel que uno está un poco enquilosado porque hacía 6 meses que no me tocaba dar una charla con gente, porque el COVID ha tenido inconvenientes para todos, ¿no? Y que esta charla además viene dada como una motivación de lo que tiene que ser la acogida del Congreso de Laicos, que saben que se celebró el mes de febrero pasado y que algunos de los presentes estuvieron allí también. Yo creo que fue un magnífico acontecimiento eclesial y realmente fue una celebración de una fuerza muy grande, de una presencia del Espíritu, un renovado Pentecostés. Era un poco uno de los lemas que se proponían en el propio Congreso y los que participamos en él, indudablemente fue una experiencia así, fue un gran regalo del Espíritu, fue un momento profundamente eclesial, hubo más de 2.200 participantes, sacerdotes, religiosos, obispos y sobre todo hombres y mujeres que vinieron desde su condición de laicos de muchos lugares de España, participaron prácticamente todas las diócesis españolas, creo que faltó al final alguna que no pudo hacerse presente, con lo cual fue una realidad muy rica. El Congreso se plantea desde su inicio, siguiendo un poco el eco que había dejado en nosotros, en la Comisión del Apostolado Seglar, el Sínodo de Jóvenes. Yo tuve la oportunidad de participar en ese sínodo, como decía don Manuel, me tocó estar unos años sirviendo en el Departamento de Juventud y con ese motivo me tocó participar en el sínodo de jóvenes. Los sínodos son siempre acontecimientos eclesiales de primer orden, pero el sínodo de jóvenes además propuso una gran novedad metodológica a la hora de hacer realidad lo que el Papa pretendía.
Y ese es el paradigma que de algún modo se sigue. Es decir, lo que se pretende es que se haga un itinerario que tiene distintos momentos. Si se acuerdan, no sé si tendrán en la memoria, el cómo se organiza en su momento el Sínodo de Jóvenes. En el Sínodo de Jóvenes, el Papa va haciendo una serie de propuestas previas al sínodo, y es la gran novedad. Habitualmente los sínodos estaban pensados como un evento que se desarrollaba durante un mes en Roma, en el que los padres conciliares discutían de manera monográfica sobre un tema. Y luego, en la medida de lo posible, pues se intentaba ir desarrollando en las diócesis, pues como hemos hecho con la mayoría de las exhortaciones apostólicas postsinodales. El Papa incluye una serie de novedades. Por ejemplo, él eleva una serie de consultas, posiblemente al que estuviese trabajando entonces en Juventud se acordará, una serie de consultas en las que pregunta a todas las conferencias episcopales para que llegue a las diócesis un cuestionario que hay que rellenar sobre cuestiones de interés. El propio Departamento de Juventud hace un resumen y lo envía a la Santa Sede. Además, hace una consulta telemática, de tal manera que tú podías entrar en la página web del Vaticano y en la página del Sínodo, y había una serie de preguntas abiertas en las que la gente podía contestar, y las contestaciones fueron muchísimas. Hubo también un congreso previo en Roma sobre cuestiones de pastoral juvenil, y todo ello, todas esas aportaciones que se fueron haciendo, al final desembocaron en la elaboración de lo que se llamó el Instrumentum Laboris, que tienen todos los sínodos, el instrumento de trabajo. El Papa también nos decía en aquel momento, cuando estábamos en el aula conciliar, nos decía que el proceso sinodal, en el fondo, era un camino que debíamos desarrollar. Voy introduciendo palabras que son intencionadas para luego recuperarlas en el desarrollo del Congreso de Laicos. Por ejemplo, yo recuerdo la locución del primer día del Papa, cuando llegamos al aula sinodal, que él nos decía que íbamos a hacer durante ese mes un ejercicio de discernimiento comunitario. Uno no tiene muy claro lo que es el discernimiento comunitario, pero es lo que él nos proponía hacer. Al final es la acción del Espíritu que va a iluminar a todos aquellos que estábamos presentes en el aula para ver por dónde debe caminar la Iglesia en la cuestión que estamos tratando. Pero exige una apertura real al Espíritu. Y ese quizá es uno de los grandes retos que debe vivir la Iglesia y que luego deben vivir también las iglesias diocesanas a la hora de hacerse planteamientos de evangelización. El Papa también nos pedía que hiciésemos un trabajo de continuidad en los documentos que había. Si ustedes tuvieron la paciencia de contemplar lo que es el Sínodo de Jóvenes, al final salen 3 documentos. El primero es el que hacía mención, que es el Instrumentum Laboris. El Papa por primera vez nos pide a los padres conciliares no que demos un conjunto de conclusiones, sino que articulemos un documento, que es lo que se vino a llamar el documento final, ya tenemos 2, y fruto de todo aquello y de la presencia constante del Papa en el aula sinodal, de las notas que él iba tomando y de la reflexión posterior que él hace, escribiría la exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit, que es la que de alguna manera ha ido envolviendo todo lo que ha sido el postsínodo. ¿Qué advertencia se hacía? Pues que los 3 documentos hay que leerlos en complementariedad. Claro, todo eso se convierte en una escuela para nosotros cuando se decide poner en marcha un congreso como el de laicos. Es decir, ¿qué es lo que se pretende? De alguna manera recuperar esa metodología, porque entendemos que puede ser enormemente interesante, salvando lógicamente todas las distancias que haya que salvar, pero entiendo que esa metodología puede ser muy sugerente para la realidad en la que nosotros nos queremos mover y para dinamizar también el laicado de la Iglesia en España. Es verdad que todo el entusiasmo que tuvimos, luego entraremos en eso, en la celebración del Congreso, pues de alguna manera se ha visto un poco eclipsado pues por lo que pasó nada más terminar el Congreso. El Congreso fue en el mes de febrero, fue el fin de semana del 20, ya no me acuerdo bien, y al poco nos tuvimos que confinar. Tuvimos la plenaria de principios
principios de febrero con las elecciones, etcétera, etcétera, y luego ya a la semana vino el confinamiento. Cuando vino el confinamiento, ¿qué ocurrió? Pues que muchas cosas han quedado paralizadas, o han quedado eclipsadas, o han quedado esperando el momento de dar pasos. Y luego también todo lo que está siendo la realidad del COVID, de la que de algún modo hay que ver cómo sacamos conclusiones, porque cuando se hace el planteamiento de poner en marcha el Congreso de Laicos, se hace desde la creencia de que la realidad que tenemos delante ha mutado, de que tenemos que intentar ser capaces de anunciar el Evangelio en un contexto distinto y que en esa transmisión del Evangelio son fundamentales, o es fundamental, el papel que puedan ejercer los laicos. O sea, los laicos no son actores de segunda, sino que son actores principales en la tarea de evangelización. Y eso está en el trasfondo de lo que se quiere proponer y remarcar en el Congreso de Laicos. Si nuestra sociedad había mutado, y de eso todos los que nos dedicamos a la evangelización somos conscientes, antes de la COVID, díganme ustedes ahora. Estamos caminando hacia una realidad llena de incertidumbres, que no tenemos claro dónde va a desembocar la experiencia que de algún modo estamos viviendo. Yo voy a hacer esta intervención, que intentaré no alargarme mucho, en dos momentos. Ya saben que esto es una mentira, porque luego me alargaré lo que me venga. Uno dice, para que ustedes sí estén diciendo, no se va a alargar mucho, pero luego ya veremos. Voy a dividirla en dos momentos. El primero es de dónde venimos, me parece interesante, aunque ya he dicho alguna cosa, y el segundo, hacia dónde vamos. El dónde venimos estaría enmarcado por dos momentos. El primero sería la fase precongresual y luego la celebración misma del Congreso. Yo les decía antes, cuando se empieza a pensar el tema del Congreso, hay una serie de cuestiones que están latentes. ¿Por qué se propone un Congreso del Laicado? Una de las razones principales es porque la Conferencia Episcopal, en lo que es su programación pastoral del quinquenio pasado, entiende que tiene que haber o culminar ese quinquenio con la celebración en la Iglesia en España de un congreso sobre evangelización. Está en el horizonte. No se dice sobre qué, pero se dice que puede ser una magnífica oportunidad de encuentro y de comunión para diseñar perspectivas que respondan al momento actual que estamos viviendo. El Departamento del Apostolado Seglar hace una información en la plenaria y ahí es donde, de algún modo, se empieza a fraguar la posibilidad de que ese Congreso de Evangelización sea un Congreso de Laicos. ¿Qué es lo que hace la conferencia? Pues al final la conferencia funciona por ministerios, por departamentos, como le quieran ustedes llamar. Entonces, se le encarga al Apostolado Seglar el que lleve adelante ese reto. Como les decía, el reto se asume partiendo porque no sea solo un congreso estático, o sea, un evento. Hace unos años, quizá algunos de ustedes se acuerden de que hubo la celebración también de otro Congreso Nacional del Laicado, que tiene unas actas fantásticas, pero se corre en ocasiones un riesgo, que es un riesgo en el que se intentaba no caer. Es decir, no interesaba tanto un congreso en el que las actas se publicasen y conforme se publican se archivan, sino un congreso que sirviese para dinamizar el futuro de la realidad pastoral en nuestro país y en nuestras iglesias diocesanas. Ese era el gran reto que teníamos. Al final, también se pone en marcha el tema del Congreso por otros motivos. Uno de ellos es los que trabajen en el mundo del laicado, entiendo que la mayoría de ustedes. Hay un documento que saca la Conferencia Episcopal Española, que lo saca en 1991, que se llama coloquialmente el CLIM, Cristianos, Laicos e Iglesia en el Mundo. Ese documento, ¿de dónde surge? Surge de la impronta que deja el único sínodo que se ha celebrado sobre el laicado bajo el pontificado de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, cuando concluye aquel sínodo, saca la exhortación apostólica postsinodal Christiae Fideles Laici, una exhortación muy sólida,
muy potente que trata sobre el laicado y el papel de los laicos en la Iglesia y en el mundo. La Conferencia Episcopal se hace eco de aquel documento e intenta articularlo para la Iglesia en España, en un momento en el que la acción católica estaba como estaba, en aquel momento, y en un momento en el que se ve que el papel del laicado tiene que ser importante. ¿Qué ha ocurrido? Pues que han pasado 30 años. Entonces, era muy interesante la posibilidad de valorar el hecho de hacer una revisión de ese congreso. Y eso es lo que de ese congreso, de ese documento. Es decir, ¿cómo podemos llegar a una revisión sobre el documento del laicado? Pues quizá un camino puede ser la propuesta de un congreso, marcarnos una hoja de ruta, comenzar a trabajar para ver por dónde podemos ir a la hora de dar los pasos que realmente necesitamos. Bueno, en ese contexto se empieza a poner en marcha lo que nos gustaría que fuese el Congreso. Y el propio departamento empieza a sugerir materiales. El primero que se sugiere, que les llegaría en su momento, este material se propone hace 2 años, es una carpeta de trabajo en el que se llama Misioneros de la Alegría, Itinerario para Laicos 6.0. El título pues tiene eso allá, ¿no? Pero bueno, es un itinerario para laicos, una reflexión sobre la Gaudete et Exsultate. ¿Por qué? Porque interesan algunas notas de esa exhortación del Papa que van a iluminar elementos de la antropología de lo que ha sido, sobre todo, la discusión dentro del Congreso. Por ejemplo, cuestiones que todos ustedes recordarán, de que tu vida es misión, el hecho de la búsqueda de la santidad o la experiencia de la vida plena, etcétera, etcétera. Elementos que están recogidos en esta exhortación, que son enormemente sugerentes también en el camino que tiene que llevar adelante el pueblo de Dios y singularmente nuestros laicos. Bueno, este es el primer elemento que se trabaja. Después de haber trabajado este durante un tiempo, ya se hace una convocatoria y lo que se hace es proponer un segundo instrumento de trabajo, que también no sé si les sonará. Un instrumento de trabajo que ya recoge una metodología, es la metodología de los sínodos que ha propuesto el Papa, que tiene una regla mnemotécnica muy sencilla. El RIE, reconocer, interpretar y elegir, que se asemeja mucho a la propuesta clásica de la acción católica de ver, juzgar y actuar, pero con matices distintos. Reconocer, interpretar y elegir. Entonces, este es un cuestionario que se envía a las diócesis lo trabajan muchas veces en las delegaciones del apostolado seglar y lo remiten a la conferencia episcopal. En algunas diócesis no se trabaja solo allí, sino que se trabaja también entiendo que en parroquias o donde fuere, ¿no? Es interesante ver este documento porque en él se definen de algún modo lo que son los objetivos del Congreso. Cuando vamos a montar un Congreso, fíjense lo que se pretende con ese Congreso. Dice, el objetivo general del Congreso es impulsar la conversión pastoral y misionera del laicado en el pueblo de Dios como signo e instrumento del anuncio del Evangelio de la esperanza y de la alegría, para acompañar a los hombres y mujeres en sus anhelos, necesidades y en su camino hacia una vida más plena. Ustedes me dirán, pues no has dicho nada. Es verdad, pero lo he dicho todo. No sé si me explico. Es verdad que es un panorama amplísimo, pero ya se van introduciendo una serie de elementos que para nosotros son determinantes. El tema de la conversión pastoral y misionera del laicado, elemento fundamental, y el tema de que al final lo que pretendemos es un camino hacia la vida plena, Gaudete et Exsultate. Elementos de Gaudete et Exsultate. ¿Qué es lo que yo pretendo en mi acción evangelizadora? ¿Qué es lo que pretendo en la evangelización general de la Iglesia? La experiencia de la vida plena por parte de los destinatarios del anuncio del Evangelio. Eso, de algún modo, también cambia la perspectiva en la evangelización ordinaria. Piensen ustedes en la vida parroquial. La vida parroquial habitualmente la tenemos estructurada a través del ejercicio de una serie de funciones. Yo tengo catequistas, gente de Cáritas, gente de liturgia, y yo lo que les pido es que ejerzan una función determinada. Pero muchas veces, los que sean párrocos quizá me entiendan, yo no busco tanto el desarrollo pleno del don bautismal por parte de mi gente.
Yo busco que ejerzan una función y doy por supuesto lo otro. Cuando uno aborda el cambio de paradigma en lo que tiene que ser la acción evangelizadora, lo que busca es que la gente pueda desarrollar plenamente su vocación bautismal. Tome conciencia de lo que significa estar bautizado y entonces podrán ejercer aquellas funciones que les podamos encomendar, porque no les queda más remedio. Pero yo me estoy preocupando de la vida plena de mi gente, con lo cual estoy llegando al mismo sitio, pero por caminos distintos, por caminos en los que yo pretendo que la comunidad cristiana y todos los que la componen, también el cura de la parroquia, lo haga desde una perspectiva de conversión y desde una perspectiva en la que realmente busca la vida plena. No sé si me explico, pero por eso les decía, son elementos que parece que son de perogrullo, pero que son matices que indudablemente aportan muchísimo. Bueno, fruto de este documento y de las aportaciones que se hacen, ya llegamos al siguiente documento, que también es enormemente importante. El siguiente documento que se hace es este, que sería ya propiamente el instrumentum laboris que se prepara para el sínodo. Caigan en la cuenta de una cosa. Uno puede decir, chico, no me enteré de nada. Mira que hicieron papeles y no me llegó ni uno ni medio. A lo mejor los laicos que estaban cerca de la delegación pues pudieron decir que sí que les llegaron y que trabajaron a la hora de contestarlos. Ese es un déficit a veces en nuestra propia Iglesia. Nosotros podemos proponer un mecanismo que se entiende que puede ser interesante y lo que nos cuesta mucho es trabajar la motivación para que realmente ese mecanismo sea eficaz. Es decir, lo que yo voy proponiendo, lo que voy diciendo, en el fondo es una propuesta metodológica y es como un berbiquí que va poco a poco taladrando y adentrándose en una realidad que es la que queremos proponer y en la que queremos profundizar. Si yo doy saltos en el vacío, al final el agujero no está bien hecho, con lo cual habrá elementos que no se terminen de comprender y que quizás se apliquen de manera deficitaria. Bien, se elabora el instrumentum laboris. El instrumentum laboris sobre todo lo trabajan los que van a ir al Congreso. Si se acuerdan, el Congreso, he dicho al principio, que tenía 2.200 participantes. 2.200 participantes para la Iglesia en España puede parecer mucho, pero no es nada. No es nada. Cuando se dijo que de las diócesis mandasen de una manera proporcional representantes, muchas diócesis quedaron cortas las plazas que se nos asignaron. Yo recuerdo en La Rioja, que somos 320.000 habitantes, nos dieron 16 plazas. Si yo hubiera llevado a los representantes solo del apostolado asociado, hubiéramos ido 50. Porque en un primer momento se pensó en hacer un gran congreso de 8.000 laicos. Pero parecía muy complicado el poder manejarlo, porque 8.000 personas, manejarlas de una manera eficaz, luego explicaré un poquito la estructura del congreso, no parecía sencillo. Al final se redujo a 2.200. Esas personas que participaron y que se asignaron por la diócesis, se les dio este material y lo pudieron trabajar previamente. Y de alguna manera lo que venía a hacer era que la gente hiciera un precalentamiento, una reflexión, para que cuando llegase al Congreso tuviese elementos por los que saber moverse, que son muy importantes. El Congreso se organiza trabajando la realidad del laicado y luego trabajando también la realidad de 4 itinerarios. No sé si se acordarán ustedes de los 4 itinerarios. Los 4 itinerarios están llenos de sentido común. O sea, los 4 itinerarios son como grandes prioridades que hacen falta en todas las iglesias diocesanas. Los 4 itinerarios son los siguientes: el primer anuncio, el acompañamiento, la formación y la presencia de los cristianos en la vida pública. Esos son los 4 itinerarios. ¿Por qué son importantes? Porque cada uno en sí mismo es fundamental. Yo no sé cómo está la iglesia que peregrina en Cantabria, pero todos somos conscientes de que la tarea del primer anuncio es muy significativa. Quizá por el hecho mismo de que no sabemos cómo hacerlo. Piensen que nosotros estamos acostumbrados a que cuando hacemos una propuesta, en el fondo la hacemos a aquellas personas que vienen a encontrarse con nosotros. El primer anuncio lo que hace es encontrarse con aquellas personas que en principio
no están en nuestro entorno, a quien yo les anuncio el querigma, les anuncio el mensaje de Cristo. ¿Qué es lo que suele ocurrir en nuestras iglesias? Que tenemos una estructura preparada en la que ya se da por supuesto que ha surgido la fe. Es lo que hacemos siempre, yo qué sé, ahora al principio de curso, incluso este año con la COVID, con el tema de las inscripciones de catequesis. Si yo hago una inscripción de catequesis de primera comunión, presupongo que esas criaturas algo de fe tienen, o por lo menos sus padres, no sé si mucha o poca. Digo que presupongo. Luego ustedes podrían dedicar un rato a hacer terapia de grupo y a decirnos mutuamente que a lo mejor no tienen tanta. Y ya no digo nada con los jóvenes de confirmación. Presuponemos que tienen fe, que va a ser confirmada, y les convocamos. Bien, y todos los jóvenes, yo no sé cómo estarán las cifras de confirmación en Cantabria, pero ¿y todos los jóvenes de Cantabria que no se confirman? Que entiendo que serán muchos más que los que se confirman, son objeto de nuestra tarea misionera. ¿Entienden que el primer anuncio es una urgencia? Y es una urgencia no menor, sino que es una urgencia fundamental. O sea, yo tengo que ver cómo puedo entablar un diálogo en mi tarea evangelizadora articulando el modo de aproximarme para proponer lo que es la tarea del Evangelio. Bueno, luego me adentraré un poco en los itinerarios, pero los itinerarios son fundamentales a la hora de articular la tarea que se pretende. Y en el propio documento, en este del Instrumentum Laboris, hay cosas que son interesantes y que los que ahora están con el apostolado seglar en este año tan distinto, yo entiendo que no es un año perdido, es un año distinto, el que tenemos que abordar, incluso en la Comisión de Laicos y Familia, el antiguo apostolado seglar, nos estamos planteando cómo llevar adelante los retos que tenemos, porque hay que llevarlos adelante, hay que hacer la recepción del Congreso. ¿Cómo poder hacerlo? Pues en esa recepción hay cosas que a lo mejor hay que trabajar de una manera más pausada que lo hubiésemos hecho haciendo una recepción tal y como estaba prevista. ¿Cuándo estaba previsto que se recibiese el Congreso? Desde marzo hasta junio pasados. En todos los sitios, entiendo que aquí también, estarían preparadas reuniones de laicos. Yo recuerdo que teníamos una jornada en abril en mi diócesis en que venía uno de los ponentes del Congreso a decirnos las conclusiones, la ponencia final, etcétera, etcétera, para que hubiese un eco en la diócesis y hacer un trabajo de recepción. No se ha podido hacer en muchos sitios, o se ha hecho de una manera parcial. Quizá este año hay que abordar el trabajo en la diócesis dejando depositar de una manera más pausada algunos conceptos que, si los arraigamos de manera adecuada, luego nos pueden servir para salir con mucha más fuerza en el trabajo que tenemos que hacer. Pongo un ejemplo, que no sé si lo es. Cuando uno coge el Instrumentum Laboris, hay un momento en el que se hace una descripción de cómo tienen que ser los laicos. Y a lo mejor ese repaso de cómo son nuestros laicos conforme a la propuesta que hace el Instrumentum Laboris puede ser interesante, porque nos ayuda a descubrir el estado en el que se encuentran, si es deficitario, si es adecuado, si realmente están en esa disposición para hacer un reto evangelizador conforme a las circunstancias en las que estamos. Fíjense, los enuncio brevemente, ¿no? Por un lado, ¿cómo tienen que ser nuestros laicos? Nuestros laicos tienen que ser, lo digo en 3 palabras, pero solo con eso ya nos podemos pegar aquí toda la noche, adultos en la fe, con madurez humana y cristiana. Bueno, solo partiendo de eso, ya tenemos un programa que puede hacer que todo el curso esté ocupado por esa madurez espiritual de nuestro laicado. Y es el primer punto. Me refiero que hay mucho trabajo que hacer. Cuando nosotros hagamos una propuesta, no es una propuesta para quitarse de encima y cumplir unos objetivos. Esto está pensado para largo plazo. Es un proceso a largo plazo. Es un proceso en el que vamos a intentar hacer una renovación de nuestro laicado, atendiendo una serie de cosas, coordinando la pastoral en España para dar respuestas que realmente puedan iluminar. Es un trabajo a largo plazo. No hay prisa, pero hay que hacerlo sin pausa y con determinación y en experiencia de comunión y pensando en distintas diócesis para ver hacia dónde queremos caminar, qué es lo que podemos hacer. ¿De acuerdo? Que nuestros laicos se sientan pequeños y humildes. Que nuestros laicos sepan asumir el compromiso evangelizador. Que nuestros laicos sean libres y valientes. Que sean personas con mucha humanidad.
que se descalcen cuando llegan al otro, que estén insertos en una comunidad cristiana, que sean creativos e innovadores, que sean en salida, que estén metidos en la realidad, presentes en el mundo, presentes en las periferias, en fin. Hay un elenco muy grande de propuestas que van haciendo una descripción de cómo tienen que ser nuestros laicos. Yo solo leo el enunciado, lo que está en negrita, y luego hay un pequeño parrafito. Pero esa realidad que surge, este documento, no se olviden que este documento nace de lo que se envía en las diócesis, de la reflexión que se ha hecho en las diócesis españolas, de cómo se ven los laicos a sí mismos y qué elementos les faltan. Y a veces esa realidad de comunión o esos elementos que faltan, es muy interesante poderlos contrastar y poder hacer una lectura quizá este año que el ritmo va a ser otro a la hora de ver cómo realmente está nuestro laicado, cómo estamos ahora, cómo estamos viviendo, qué proyecto es el que tenemos auténticamente entre manos. ¿Cómo se organiza el Congreso? Pues el Congreso se organiza con una serie de comisiones que lo que hacen es trabajar. Comisiones que surgen de laicos a los que se les pide que hagan ese servicio, gente cualificada, muy plural. Se organiza, por ejemplo, una comisión para lo que sería, no sé cómo llamarle, la logística. Tengan en cuenta que la puesta en escena del Congreso se intenta que sea muy novedosa. Los que estuvieran en el Congreso se acordarán. No había ponencias, hubo una ponencia inicial, una ponencia final, pero sobre todo el sábado era un día de trabajo. De tal manera que los 2.200 participantes se reunían en 4 grandes grupos de trabajo, o sea, pues yo creo que estaban 500 en cada grupo, eran espacios de 500, donde escuchaban una ponencia introductoria de cada uno de los 4 itinerarios que yo os decía, ¿vale? Y a continuación lo que se hacía era dividirse en cada uno de los itinerarios en 10 líneas de trabajo. Claro, eso supone un trabajo espectacular a la hora de organizarlo. Porque tú tienes que llamar a mucha gente en España que está trabajando en esa perspectiva que tú propones y que luego repasaremos. Supuso un gran esfuerzo organizador por parte de la Iglesia en España para dar salida al gran reto que se nos había encargado. Una de las primeras cosas que tuvo lugar es que cuando se empezaron a mandar todos estos documentos a las diócesis, muchas diócesis desenquilosaron las delegaciones de apostolado seglar. Había diócesis en las que el apostolado seglar había quedado como una realidad absolutamente marginal, que no estaba teniendo ninguna función práctica, porque había una delegación de familia, había una delegación de jóvenes y no se sabía para qué servía la delegación de apostolado seglar. Y en otros lugares, los delegados de apostolado seglar llevaban muchísimo tiempo y lo que se hace es renovar los delegados. Yo, por ejemplo, en mi diócesis renové, había una señora que era delegada y nombré a otra chica que también es ahora la delegada. Porque la que estaba antes me dijo, yo no me veo con fuerzas para sacar todo este trabajo que usted me pide adelante. Y entonces se lo pedimos a otra y asumió esa tarea. Y eso ha pasado en muchas diócesis. Se ha producido una renovación. Con lo cual ya eso en sí mismo no deja de ser un beneficio. Bueno, por no alargarme mucho, el tema del Congreso yo creo que fue muy hermoso. Tuvimos una ponencia inicial que la dio José Luis Restán, que es el que hace la línea editorial de COPE, es un periodista, es un laico. Luego, por la noche aquella primera, tuvimos un momento de adoración que lo presidió el cardenal Farrell, que es el cardenal que lleva a los laicos en la Santa Sede. Un momento de adoración precioso, con unos testimonios preciosos. Y al día siguiente, lo que os decía antes, jornada de trabajo. Tuvimos algún problema coyuntural, pues porque nos dejaron el pabellón de cristal de Madrid y estaba sin nada, con lo cual tuvimos que montarlo todo, hubo que montarlo todo. Entonces las aulas para los grupos pequeños eran aulas prefabricadas que no tenían techo. Entonces al no tener techo, la voz salía a la sala de al lado, entonces tuvimos algún problema acústico, hubo que moderar un poco el modo de expresar para que no nos molestásemos unos grupos a otros. Pero en fin, bueno, era la realidad compleja y realmente lo que teníamos.
Lo que al día siguiente aquella noche tuvimos un concierto magnífico, porque el Departamento de Juventud trabaja también con músicos católicos y muchos de ellos vinieron a cantar aquella noche. Y fue un concierto francamente bueno. Y al día siguiente ya tuvimos la ponencia final, que fue muy brillante, y luego la misa de clausura y el envío. Ese fue el formato del Congreso. La sensación que nos quedó a todos, o por lo menos lo que decían las evaluaciones, fue muy positiva, fue muy agradable. Y salimos todos con muchísimas ganas. No olviden que en el fondo del Congreso lo que proponía eran 3 cuestiones. Las actitudes que había que convertir, eso es lo que en cada grupito de trabajo se pedía que la gente de alguna manera sugiriese. Los procesos, es decir, qué procesos podemos llevar adelante, qué procesos debemos activar, es decir, dónde estamos y dónde queremos llegar, y qué proyectos, que en el fondo son la concreción de esos procesos. Eso es lo que se pedía. Es decir, qué actitudes, qué procesos y qué proyectos podemos llevar adelante. Aquí es donde entraría, en esta separata de Iglesia, aquí están todas las ponencias del Congreso. Esto lo tiene Iglesia y luego está publicado todo también en la página web del Congreso, lo tienen todo publicado. Está la ponencia inicial, las 4 ponencias parciales de los itinerarios, que son francamente buenas, porque se trajo gente de mucho nivel a la hora de hacer las propuestas y la verdad es que fueron muy sugerentes, y está también la alocución final, la conclusión final, la propuesta final, ¿no? Muy interesante también. Fíjense que yo voy aquí sacando cacharros, Uno, otro, este que fue el primero, el tema este del instrumentum laboris. Quiero decir que hay mucho material que hay que leerlo en una cierta continuidad, porque es el que nos va a dar idea de lo que realmente queremos decir y tenemos que hacer, que yo creo que es una cuestión fundamental. Bueno, acaba el Congreso, ¿qué hacemos? Bueno, en el acabar el Congreso es cuando nos viene el tema del COVID. ¿Cuál es el encargo que se hace? El encargo que se hace a la comisión es seguir trabajando para intentar sintetizar las aportaciones que ha habido en aquella jornada espectacular del Congreso el sábado. Entonces, hay un grupo de gente que estuvo en la organización que lo que hace es recoger todo lo que se dice en el Congreso. Fíjense cómo es lo que hemos llamado la guía de trabajo. Yo me la he impreso a trozos porque aún no está editada. Esto es la guía de trabajo de después del Consejo, de después del Congreso. Dirán, vamos a morir. Yo no me lo leo eso ni en broma, ni falta que hace. Pero esta es la guía con la que uno tiene que trabajar. Les quito el miedo, Fíjense, estos son anexos, ¿vale? Estos son anexos. Los anexos hay que mirarlos, bueno, pues cada uno verá. Anexos por itinerarios. O sea, aquí están los itinerarios del primer anuncio, aquí están los del acompañamiento, aquí están los procesos formativos y aquí están los cristianos y la vida pública. Ahora les explico, Y este sería un poquito el cuerpo previo del instrumento de trabajo. Esto lo van a tener muy pronto en todas las diócesis. La idea sería presentarlo al final del mes de octubre, cuando tengamos la reunión, que estaba prevista hacerla en Madrid, ya veremos cómo la podemos hacer tal y como va la cosa, con los delegados de apostolado seglar. La idea era que pudieran tener esta guía de trabajo y poder ver cómo se puede articular lo que queremos llevar adelante. Piensen una cosa, yo creo que es muy interesante no perder de vista el hecho de que esta guía de trabajo que se propone, no hay que caer en la tentación de pensar que es un instrumento que se nos da donde ya está todo resuelto. No lo pretende. Es verdad que aquí podemos encontrar mucha luz, muchos itinerarios, muchas cosas de aquella discusión tan rica que hubo en el Palacio de Cristal, pero el tema es que no se trata de que yo copie, o sí, yo puedo adaptar algunas de las ideas que allí surgieron, sino que yo me adentre en un proceso de discernimiento, que yo creo que es lo fundamental. Es decir, lo que quiere engendrar el Congreso de Laicos no es dar una serie de fórmulas mágicas que yo intento aplicar a la realidad de mi diócesis,
Con lo cual, yo lo que hago es seguir un guión de una realidad que a lo mejor no es lo más apropiado que yo tengo que hacer. Pues porque no tengo, a lo mejor, gente que pueda hacerlo. Porque a lo mejor la realidad de mi laicado, mi realidad social es no sé cómo. Porque el momento en el que se encuentra la diócesis es no sé cuál. Con lo cual, ¿qué es lo que invita a hacer el Congreso? Y yo creo que esto no es una cuestión menor. El Congreso lo que invita es hacer un proceso de discernimiento comunitario y utilizar el discernimiento como una herramienta pastoral. ¿Cuál es el problema? Y eso tiene que ser también una tarea para este año en el que vamos a ir más despacio, quizá por la misma realidad del COVID. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender cómo se hace un discernimiento comunitario. Esa es una de las grandes tareas. El discernimiento tiene que convertirse en una herramienta pastoral. Fíjense. Voy a leer un punto del Instrumentum Laboris del Sínodo de Jóvenes para intentar explicar, fíjense cuántos folios les he quitado, para intentar explicar lo que pretendo. Fíjense lo que decía Instrumentum Laboris, porque me parece muy sugerente. Dice, ¿qué es el discernimiento? Dice, es una manera de estar en el mundo, un estilo, una actitud fundamental, al mismo tiempo un método de trabajo, un camino para recorrer juntos, que consiste en observar la dinámica social y cultural en la que estamos inmersos con la mirada del discípulo. La capacidad de mirar la realidad en la que estamos. El discernimiento conduce a reconocer y sintonizarse con la acción del Espíritu en auténtica obediencia espiritual. De esta manera se convierte en apertura a la novedad, coraje para salir, resistencia a la tentación de reducir lo nuevo a lo ya conocido. El discernimiento es una actitud auténticamente espiritual. Fíjense, se convierte en apertura a la novedad, coraje para salir y no reducir lo nuevo a lo ya conocido, que es una de las grandes tentaciones de los evangelizadores. Y eso nos pasa mucho en la pastoral ordinaria. Yo me muevo en una zona de confort, mi horizonte psicológico intenta abordar la realidad de la evangelización en ese horizonte de confort y cuando me sacan de ahí me descolocan absolutamente. Nosotros en la diócesis estábamos llevando adelante un proceso de misión diocesana, de iglesia en salida. Intentamos aplicar el modo del discernimiento comunitario en la vida de las parroquias. Nos encontramos que es una realidad más compleja de lo que parece. Porque a veces la tarea del discernimiento comunitario, si no se hace de manera adecuada, sencillamente puede ser el compartir distintas opciones y depende de la habilidad que tenga uno o de la locuacidad que tenga uno de los participantes, lo que hace es imponer el elemento que él tiene prefijado. Vamos a discutir cómo llevar adelante la catequesis de iniciación en la parroquia. Y hay una serie de personas que tienen claro cómo hay que llevarla y lo que hace es imponer la realidad. Y sin embargo somos conscientes de que no nos funciona la catequesis de iniciación, porque ningún chaval que se comulga pasa luego a la poscomunión, o ninguno que se confirma se queda después en un proceso de posconfirmación. Y sin embargo repetimos el modelo. Yo entiendo que todos lo que queremos es que realmente nuestra propuesta pastoral tenga no los frutos que nosotros deseamos, que también, sino que el Espíritu realmente penetre en el corazón de nuestra gente. ¿Qué hay que hacer? Un discernimiento comunitario. No es un compartir para que yo imponga los elementos que ya tengo prejuzgados, porque si no, no hay una novedad del Espíritu. Nadie más que el Espíritu tiene el interés de llegar al corazón de sus hijos. Y eso es una premisa que es muy importante no olvidar, porque si no yo automáticamente cierro la novedad. Cierro la novedad. Y yo intento proponer a la gente lo que tengo, que puede ser mejor o peor. Pero a lo mejor lo que yo tengo no está respondiendo a la necesidad que tú tienes, o mejor, que el mundo tiene, para conocer el mensaje de Cristo. Y a lo mejor yo me empecino en hacer una propuesta pastoral caduca, sencillamente porque no me pongo a la escucha del Espíritu. Y no me dejo guiar por el Espíritu. ¿Qué ocurre? Que esa es una realidad muy complicada. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que muchas veces no tenemos claro cómo hacerlo. ¿Cuáles son los elementos que se pueden proponer este año y que de alguna manera trabajaremos en el encuentro de delegados de apostolado seglar de final de mes? Aprovechar estas oportunidades.
Aprovechen estas oportunidades. Es decir, tenemos una oportunidad magnífica para asentar una metodología en la que hay que formarse. ¿Cómo puedo hacer yo una experiencia de sinodalidad, de comunión auténtica en el trabajo en mi diócesis, donde quepan la realidad de nuestro laicado, el poder trabajar en comunión, la conciencia de que nadie sobra? Es verdad que arrastramos inercias, a veces ese mecanismo es muy pesado, no tenemos claro cómo hacerlo, pero hay que ver cómo conseguimos articularlo. ¿Cómo podemos hacer ese ejercicio de discernimiento comunitario? ¿Qué tarea nos podemos dar? Fíjense lo que decía, continuaba diciendo el sínodo, el Instrumentum Laboris. Dice, como obediencia al Espíritu, el discernimiento es sobre todo escucha, que también puede convertirse en un impulso propulsor para nuestra acción. Y es capacidad de fidelidad creativa a la única misión desde siempre confiada a la Iglesia. Fidelidad creativa, capacidad de ser creativos. Y dice, el discernimiento se hace así un instrumento pastoral, capaz de identificar caminos transitables para proponer en la pastoral de hoy. Ofrecer pautas y sugerencias para la misión que no sean preconfeccionadas, sino el resultado de un itinerario que permite seguir al Espíritu. Bueno, ese es el elemento que de alguna manera está en el trasfondo del trabajo que nosotros queremos llevar adelante en esta experiencia y en ese trabajo que se va a proponer. Yo decía, el documento final es muy interesante, lo que hemos llamado la guía de trabajo, porque esa es la pretensión, o sea, pretendemos hacer una guía de trabajo que recoge, lo que les decía, los 4 itinerarios, que recoge también una reflexión muy somera sobre, por un lado, la realidad del laicado antes del COVID, una serie de características que también están recogidos en estos documentos anteriores, pero que retratan muy bien la realidad de nuestro laicado hoy y los destinatarios a quienes enviamos nuestro anuncio del Evangelio. La realidad del COVID. Es decir, el problema del COVID es que nos ha hecho ser conscientes de que somos vulnerables. Y corremos el riesgo de caer en una acedia pastoral. Es decir, que bajemos los brazos. Como ya no sabemos y no podemos movernos con normalidad, decimos, ¿y entonces qué hay que hacer? Si es que no sabemos qué hacer. Es toda una incertidumbre. Hay que hacer, hay que empezar. Pero a veces también es decir, las circunstancias que nos tocan vivir pueden ser ciertamente un problema, pero también son parte de la solución. Ojo, este es nuestro tiempo. El que estamos viviendo. Estas circunstancias que nos tocan vivir no son una pesadilla, son nuestra realidad, nuestro momento histórico en el que tenemos que anunciar el Evangelio. Piénsenlo, ¿eh? De tal manera que la opción que yo hago no es si Dios está o no está. No es la opción que yo hago. La opción que yo tengo que hacer es que sabiendo que Dios está, ¿cómo soy capaz de recibir su presencia y seguir proponiéndola? En estas circunstancias que son las nuestras, hoy, ahora. No sabemos cuánto van a durar, pero en este contexto hay que anunciar el Evangelio. Y la Iglesia tiene que ganar en creatividad y en buscar caminos. Y nos encontramos con un modo de hacer que es en el que nosotros con lógica, no sabemos mover, ¿no? Entonces, es ver cómo le podemos dar de algún modo la vuelta a esta realidad. Y concluyo, para no alargarme más, concluyo con 2 ideas. Una primera, cuando les hablaba de los itinerarios, piensen que les decía que hay 4 itinerarios que se prodigaron en el Congreso. Los itinerarios tenían cada uno 10 apartados, que eran grupos de trabajo. Por ejemplo, cuando se trata el primer anuncio, hay una ponencia general y luego hay como 10 espacios, ¿no? Que se intenta agotar el tema, ¿no? El primer anuncio, desde el diálogo con las personas del entorno cotidiano, desde los ámbitos eclesiales, desde la preparación presacramental, desde el despertar religioso de las familias, el trabajo con los jóvenes, centros educativos, religiosidad popular, atención a las personas en situaciones límite, en países de misión, el primer anuncio en el arte y en las nuevas disciplinas. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que he dicho en pocas palabras? Es un horizonte espectacularmente amplio, solo en uno de los itinerarios. Con lo cual quiere decir que el trabajo es ímprobo y quiere decir que de todas estas realidades hay experiencias en la Iglesia en España.
que se recogieron en el Congreso, que las vamos a tener a nuestra disposición, no para copiarlas, o sí, sino para que engendren en nosotros creatividad. También el mismo elenco nos muestra que hay muchos caminos en los que tenemos que hacer un recorrido. Y a lo mejor nos sirve de espejo para ver en las diócesis qué es lo que estamos recorriendo. Porque igual que digo, el primer anuncio pasa con el acompañamiento, con los procesos formativos o con la presencia en la vida pública. O sea, es un elenco en el que lo que intenta el Congreso es evidenciar que hay una gran riqueza en la Iglesia en España, que hay aspectos que no los tenemos trabajados, que eso también tuvimos dificultad para rellenar todos estos espacios. Yo recuerdo el diálogo, por ejemplo, con la increencia. Hay muy pocas realidades en la Iglesia en España realmente sugerentes sobre cómo caminar en ese aspecto. Nos costó mucho encontrarlas. Y yo creo que tuvimos que dar buenas algunas que a lo mejor no estaban suficientemente maduras para poder compartirlas. Es decir, que tenemos muchos retos. Y esos retos van a exigir creatividad y van a exigir de nosotros lo mejor. Y concluyo con una última sugerencia, bueno, para que tengan ustedes noticia, que es cómo vamos a intentar acoger lo que es el postcongreso desde la Conferencia Episcopal, que va a repercutir después en las diócesis. Por un lado, se va a poner en marcha, así lo aprobó la permanente de junio, un Consejo Asesor de Laicos en la Iglesia en España, en la que habrá representantes de todas las provincias eclesiásticas, de los movimientos, de las asociaciones, de la vida consagrada y que, sobre todo, de las familias laicales de la vida consagrada, y que nos permitan crear un grupo de trabajo para articular lo que tiene que ser la recepción del postcongreso. Aprender a trabajar también, lo que les decía antes, en todo lo que es la cuestión de la sinodalidad y del discernimiento. Y luego, de esos itinerarios, la idea es que cada 2 o 3 años se hagan encuentros monográficos, no les voy a llamar congresos. Es decir, cada diócesis va a trabajar los 4 aspectos, allá cada uno como lo puede hacer. Pero a lo mejor dentro de 2 años nos juntamos otra vez todas las diócesis para ver cómo estamos trabajando el tema del primer anuncio. Esta es una metodología que ya se está haciendo en el departamento, lo está haciendo Juventud. Juventud, después de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011, ¿se acuerdan? Al año siguiente hubo un encuentro que planteó la Conferencia Episcopal en Valencia. Del encuentro de Valencia surgieron unas líneas de trabajo y 4 de los puntos de este congreso están trabajándose desde entonces en Juventud. Se lleva trabajando el tema del primer anuncio, que se hizo en un encuentro en Zaragoza, el tema del acompañamiento, que se hizo en un encuentro que tuvo lugar en Granada, y el tema de los procesos formativos, que iba a ser ahora, el mes que viene en Bilbao, pero por el COVID se ha retrasado. ¿Qué es lo que nos dice esa experiencia? Esa experiencia nos dice que ese trabajo es muy enriquecedor, porque al final todo el mundo tiene claro en qué tiene que trabajar, aparte del trabajo que hace ya de por sí, y es un foro para poder compartir y enriquecer nuestras experiencias pastorales en estos puntos. En pastoral juvenil ha resultado muy enriquecedor, y yo tengo la convicción de que en la pastoral con los laicos va a resultar mucho más enriquecedor, porque hay muchísimas más experiencias y va a ser una experiencia de comunión que va a marcar el futuro. Y luego también, de paso, en su momento se sacará un documento que renueve de cristianos laicos y iglesia en el mundo. Y por otro lado, el hecho de trabajar así lo que nos permite es que las delegaciones de apostolado seglar, que muchas veces languidecen, tengan claro el cometido que tienen que realizar. Tomen conciencia de que su tarea es muy importante, que no podemos tener un laicado del que no seamos conscientes de la fuerza que tiene por el don de su bautismo y que hay que articular de algún modo para que pueda trabajar. El trabajar de una manera coordinada, con unos objetivos compartidos, sabiendo muy bien lo que pretendemos, estamos convencidos de que van a fortalecer también nuestras delegaciones de apostolado seglar y también algunos movimientos y asociaciones que poco a poco se van apagando, se van quedando con muy poquita fuerza. A ver si conseguimos darle más energía. Y bueno, y poco más. Si ustedes me quieren preguntar algo, pues yo encantado de conocerle. Tengan en cuenta que va a salir muy pronto el documento, la guía de trabajo, que va a ser lo que va a marcar el futuro de las propuestas que vamos a hacer para la